El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, gracias a Dios por este día, gracias porque ustedes abren las puertas de sus hogares y nos permiten compartir una vez más un programa de Alerta Cristiano televisivo y también de Senda FM por radio, por FM. Amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo García Resach, soy cristiano, abogado, casado con hijos y nietos, y siempre pidiéndole al Señor que envíe los nietos de nuestros hijos o en el Evangelio, ¿verdad? En el ministerio, que estamos pues siempre en contacto con jóvenes y queremos siempre alertarlos como cristianos. Amigos, como ustedes recordarán, en programas anteriores hemos tenido la bendición de compartir con el pastor, teólogo, doctor en teología, Samuel Sullivan. Y hoy está con nosotros una vez más. Pastor Sullivan, bienvenido. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con todos aquellos Amén. Y aquellas que nos acompañan en este lindo día. Amén, amén. Así que, como ustedes saben, con el pastor Sullivan siempre hablamos de conversaciones teológicas con él. Y son eso, conversaciones. Yo, como les decía él en el primer programa, yo como el inquisidor, yo como el molestoso, yo como el presentado, como decimos en el campo, buscándole a veces 5 patas al gato, 10 patas a la teología y partiendo de la premisa de que todos somos teólogos. Aunque ustedes dirán, wow, pero ¿cómo, García? Tú no eres teólogo. No, yo no tengo la preparación teológica que tiene el doctor Sullivan, pero tengo el deseo de conocer a Dios, y si usted busca conocer a Dios y relacionarse con Él, eso también es ser teólogo. Eso es importante, hermano. Eso, la teología no es una ciencia que está allá encaramada por allá en los cielos. No, la teología es una práctica que diariamente usted cultiva. Si usted tiene por lo menos un devocional, si usted siempre está pensando en Dios, si usted le lleva cautivo sus pensamientos a Dios, si usted le hace las preguntas, esas que nos inquietan, pues usted es teólogo. Que no tiene los conocimientos vastos, pero va por buen camino, ¿verdad, pastor? Bueno, ahí vamos, ¿verdad? El hecho que entre los teólogos más afanados, entre ellos son ateos. Tienen lo que se llama una teología de vía negativa. Ajá. Es decir, su discurso es contra Dios, es la negación, pero es teológico. Entonces, el momento que un individuo, aunque no sea cristiano, diga, no, pero yo creo esto sobre la creación, sobre el hombre, sobre mis valores, usted está haciendo teología. Claro. Ahora, la cuestión, todos hacemos teología, el asunto es si es teología buena o mala, si es teología coherente, consistente, informada, estos son otros 20 pesos, pero todos y todas hacemos teología. ¿Ve? Porque la teología parte de unas aseveraciones de creo. Esto es lo que entiendo. Y que toda teología, sea la teología popular, común, o la teología de los grandes teólogos, todas ellas sufren de lo mismo. Son interpretaciones humanas. Correcto. En el caso de la cristiandad, a donde como teólogos y teólogas deseamos que nuestras interpretaciones sean coherentes y consistentes con las enseñanzas explícitas prescritas por la palabra. Esa es la tarea, pero no deja de ser una interpretación. Claro. Y amigos, si ustedes tienen amigos que no son cristianos, que son ateos, como bien dice el doctor Sullivan, mire, nosotros tenemos un montón de programas grabados en el canal de Alerta Cristiano en YouTube. Búsquelo,
búsquelo y compártalo y discútalo. No hay por qué tener temor a tener este diálogo. Es más, si tienen inquietudes, estos amigos ateos, eso es bueno. Eso Sí, es bueno. entre los mejores diálogos que he tenido en la universidad a través de las décadas ha sido con estudiantes que de entrada se identifican como agnósticos o ateos. Tremendo. Y los mejores diálogos y preguntas críticas ha sido con ellos con ellas. Pues de hecho ustedes a veces han visto que yo le he hecho preguntas al pastor que puede que ustedes se escandalicen, pero es con la intención de incitarlo a él. Como compartí ahorita con Jocelyn, nuestra amiga aquí en los controles, yo soy el agitador, pues porque hay que agitar los temas, sí. Y el de la teología es fantástico. Amigos, hoy vamos a continuar, este es el tercer programa, donde hemos venido discutiendo con el pastor Sullivan el tema del mundo moderno y posmoderno, sus supuestos y sus implicaciones. Y ya habíamos en los programas anteriores desarrollado todo aquel proceso con Aristóteles, y ya estábamos ya entrando a los 3 procesos del posmodernismo. Por aquello de cuadrar, la primera pregunta que le hago al pastor, ¿qué es eso del posmodernismo? Ok, Eduardo, quisiera tomar un break antes de responder y es aclarar porque me llegan de vez en cuando llamadas preguntándome a dónde yo estoy pastoreando porque quieren visitar mi iglesia. Ah, ok, aclare eso. Entonces quiero aclarar, yo he sido pastor de congregación local, sí, estoy en el ministerio 55 años y he pastoreado en los Estados Unidos, en América Latina, etcétera. Pero en el caso cuando llegué a Puerto Rico no llegué a pastorear una congregación local, no. Mi desempeño mayor es como teólogo en el contexto de escuelas graduadas de teología, de la universidad, en ese sentido, pero mi desempeño ministerial es de teólogo en el sentido más amplio bíblico. Esa tarea teológica es y responde a la pastoral. Correcto. Y es parte de la pastoral. Pero quiero aclarar que no estoy pastoreando una iglesia local. Y debo aclarar que yo lo trato como pastor, porque hasta cierto punto, tras más de 3 años que ya llevamos grabando programas, él me ha pastoreado también en muchas cosas, en muchas inquietudes mías, en dilemas, en cuestiones en las que quiero profundizar. Se la pasa recomendándome libros, los cuales yo los busco. Algunos son bien difíciles para mí, pero otros me han motivado muchísimo. Y de hecho, este es un tema que me encanta. Antes de la pregunta, se me olvidó, hermanos, perdónenme. Tengo que compartir con ustedes, como siempre, una porción de la palabra. Y en esta ocasión presento Números 27 del 15 al 17. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Esta palabra la dejamos ahí, como siempre. Es la palabra que preside el programa, aunque no necesariamente va a tener alguna relevancia. Uh-huh. El Espíritu dirá, ¿verdad, pastor? Sí, tiene relevancia. Si vamos hablando durante la pregunta que es el posmodernismo es una época en el tiempo, la cronología de nuestra historia, que es el resultado de varios procesos de la antigüedad a lo que viene entonces a ser la época moderna, que se define por la razón. Nosotros todavía y nosotras somos parte de una cultura, una filosofía, una estructura social que se define en su gran parte por la razón. La razón es lo que se llama la metanarrativa, la dominante, que establece lo que es cierto y verdadero. Entonces, la posmodernidad, que tiene su origen más o menos en la década de los 50, ¿verdad? Y es interesante que viene a través de la arquitectura y el arte, pero que entonces se va a aplicar a otras fases.
Hoy, una de las características dominantes es que es un concepto filosófico postmoderno, es después de la prioridad y el dominio de la modernidad, que fue la razón, y que sigue siendo la razón empírica científica. Los pensadores como Derrida, Foucault, Latour y otros cuestionan el carácter universal de la razón y reconocen que uno puede llegar a verdad sin el uso exclusivo de la razón. Que la razón lo que representa es una perspectiva, una forma de uno acercarse a lo que es verdad. Entonces, en el posmodernismo se propone que el énfasis es perspectiva o pluralismo, que el ser humano mira a su mundo desde distintas perspectivas y de cada una de ellas llega a sus conclusiones. En este sentido, este punto de vista está teniendo una gran influencia en lo que se llama la construcción social de la verdad. Okay. Es decir, cuando hablamos de la construcción ideológica de la ideología de género, estamos hablando de eso. De eso. Porque la ideología de género dice, no, yo construyo quién yo soy. Correcto. Porque yo determino lo que es verdad. Tú no me dices a mí lo que es verdad. Eso es el rechazo de la metanarrativa o de la imposición de la razón. Y se entiende que la razón es en sí otra expresión subjetiva que representa, ¿verdad?, la postura de la cultura dominante, Okay. que quiere controlar. Entonces, hoy estamos en una transición entre el mundo moderno y el mundo posmoderno que cuestiona, y uno de los principios del posmodernismo es que no existe ninguna verdad absoluta, absolutamente. Mire el dicho, no existe. Vaya contradicción. Una contradicción. Porque es en sí una construcción de contradicciones. Es lo que diga esa Exacto. filosofía. Entonces nosotros estamos en ese proceso. Por ejemplo, en el proceso universitario pedagógico, ¿qué fue lo que se introdujo 10, 12 años atrás a nosotros en la facultad? No, el estudiante también es maestro y usted no está ahí como maestro, usted está como facilitador. Bueno, ¿por qué? Porque como ninguna verdad es absoluta, uno como profesor no comunica verdades. ¿Y a la hora de dar una nota? Bueno, es subjetivo. Uy. Y yo estaba en curso graduado a donde no había nota. Tú te dabas tu propia nota. Oh. Este es el subjetivismo radical, porque tú determinas tu propia verdad. Claro. ¿Ve? Y estos son aspectos, solamente aspectos de la posmodernidad. Ahora, hay aspectos también positivos para la fe cristiana, en el sentido que el pluralismo radical del posmodernismo supuestamente está supuesto, en comillas, ser tolerante, aceptar todas las opiniones porque todas son legítimas dentro de su propia construcción. Wow. Pero en práctica es altamente intolerante. Sí, lamentablemente, pastor, hacemos una pausa. Amigo, esta es la introducción de hoy, así que alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos, amigos de Alerta Cristiano, en esto de los 3 procesos
del posmodernismo que pretenden explicar las situaciones, o vamos a tratar de explicar, las situaciones del presente en el posmodernismo. Pastor, hablamos de 3 procesos. ¿Cuáles son esos 3 procesos? Esos 3 procesos, y debo decir, 3 procesos quieren resumir la dinámica, un aspecto de la dinámica del pensamiento posmoderno. Y debo decir que la fuente de este acercamiento a definir y entender el posmodernismo viene de Nancy Pearcey, una filósofa, teóloga cristiana. ¿Ella es la de Verdad Total? Ella es Total Truth, yes. Nancy Pearcey, wow. Autora de varios libros, Wow. una pensadora extraordinaria. Wow. Y esa es la fuente. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Ella ha servido para mí por años como mi maestra en esto. ¡Qué tremendo! Ahora, el secularismo, hay 3 procesos. Está el proceso del secularismo, está el proceso del pluralismo y el proceso del individualismo. Okay, y estos son 3 procesos de cómo se va a trabajar unos elementos sobresalientes de este pensamiento que se llama ahora, bueno, uno de los nombres que se le ha dado es postmoderno. Se le han dado otros nombres a esto, porque es sumamente dinámica. Entonces, es un proceso. Y el primero es el secularismo. Okay. Y el secularismo es el proceso por el cual sectores de la sociedad y la cultura se desligan, se separan del dominio de las instituciones, sus símbolos, autoridad y creencias religiosas. Y de la primera que se separan es de la iglesia. Es de la iglesia. El asunto secular responde más al rechazo de la iglesia, de la religión. Y quisiera decir que aquí se está usando religión de una forma muy interesante, porque aunque uno se separe de la cristiandad, no quiere decir que se ha separado de su religión. Correcto. Porque la religión es un concepto mucho más amplio, inclusivo y pluralista que cristiandad. Correcto. Pero que sí, el secularismo es que asume una postura contraria, intencionalmente contraria a los énfasis cristianos. Okay. ¿Ves? Porque es interesante que en la crítica de los pensadores posmodernos no critican al budismo, no critican al islam, ¿ves? No critican al shintoísmo, eso no los tocan. El enfoque de la secularización está apuntada a deshacer la cristiandad y en ese proceso con ella el judaísmo. Claro. Porque tampoco no se puede desligar de la cristiandad su identidad y continuidad. Correcto. De Moisés, Okay. ¿verdad? Okay. Y de los pastores y los profetas que el Señor levantó en el Antiguo Testamento para guiar lo que hoy es la iglesia. Así es. Y deme un ejemplo específico, pastor, de cómo podemos ilustrarle a nuestro público, a nuestra gente, que se manifiesta específicamente ese rechazo, en el caso nuestro, al énfasis cristiano. Bueno, por ejemplo, podemos observar que en el caso de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, la cristiandad americana es una expresión de religión a donde se le da permiso a ejercer esas creencias dentro de unos límites específicos y condiciones específicos establecidos por el Estado, que van a limitar la libertad y expresión de la fe cristiana. O sea, dentro de unos parámetros, tú puedes ser cristiano. Exacto. No te expreses en la plaza. Te puedes ir a la esquina y grita todo lo que tú quieres de la esquina, pero no te vamos a dar acceso a la plaza, al discurso principal de la cultura. Ahora, en el caso de la cristiandad, en el caso de los Estados Unidos, eso se ha dado paulatinamente. Han ido cerrando el cerco. Cerrando y cerrando y cerrando. Había inclusive hasta unas discusiones muy interesantes de si Estados Unidos es una nación cristiana o no lo es. Ahí conozco muchos
porque han hablado conmigo, que sostienen que Estados Unidos es una nación cristiana. Y hay quienes dicen, no lo es. No lo es. No lo es. Sí, porque el punto suyo es que no lo es. Que no lo es, que es una nación que siempre fue pluralista religiosa, pero que es una nación que muchos de sus líderes, Washington, Madison, Hamilton, no eran teístas. Okay. Ellos eran deístas. Y la deísta es una persona que cree en la existencia de Dios, cree que Dios es creador, pero que Dios entonces simplemente se alejó de su creación, no se relaciona con su creación, que la creación se la entienda. Correcto. El teísmo es la creencia en Dios. De un Dios que interviene. Pero que interviene, que se relaciona, que es salvador, que es redentor, que es perdonador, etc. Todos esos elementos vienen de un concepto teísta cristiano. Entonces los fundadores de la nación americana fueron en su mayoría deístas. Okay. Ahora, entre las colonias, especialmente Massachusetts, hubieron los puritanos otros que eran altamente cristianos. Correcto. Teístas trinitarios, sin Correcto. Duda, pero no es que la nación fuese cristiana. Esto es parte de una interpretación política de destino manifiesto, de cómo se interpreta la historia de Israel, la historia de la salvación, y se une a la agenda política de una nación. Por eso muchos sostienen que Estados Unidos es la nueva Israel. Yes, porque los Estados Unidos, lo que se llama British Israelism, que se introduce por Armstrong, Ted Armstrong, él presenta que los Estados Unidos son las 10 tribus perdidas de Israel. Es interesante. Ok, bueno, son posiciones. Ok, otro ejemplo, dígame si me equivoco. El desarrollo, la trayectoria que ha sostenido el asunto del aborto. O sea, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y eso incluye abortar y el Estado no tiene por qué meterse en eso. Bueno, eso es uno de los elementos de la privatización del proceso privado, a donde la cultura secular define toda autoridad y poder en el individuo, la individualidad, a donde se va a deificar. El ser humano ahora se convierte en la figura divina. Este es mi cuerpo. Yo soy y tengo potestad absoluta sobre él o sobre ella. Eso es una postura absoluta de divinidad. Porque el posmodernismo, una de sus características es la autonomía del ser humano como absoluto. Es egocéntrico. Es el mundo del yo. A mí no me importa a ti. Yo existo solo. Yo existo sola. Y nada tiene potestad sobre mí. Ahora, lo interesante es que en el Estado de Derecho, eso es imposible, porque hay ley. Pero entonces yo voy a elegir a aquellas personas que apoyan mi autonomía. Claro. ¿A dónde? Y este es Nietzsche. Este es Carl Jung. Me disculpan, estamos hablando ahora también del radical, de la privatización. El carácter saltamos del secularismo a la privatización. Porque es tan íntima, porque parte de lo que me hace secular, el secularismo rompe el vínculo comunitario, rompe nuestra identidad en común como comunidad, que está en el corazón de la cristiandad. Entonces, el secularismo se enfoca en el individual, en lo privado, en lo individual. Y entonces, el ser humano se convierte en el centro de la existencia. El asunto, él se ve como, y funciona como divino. Y es interesante que hay procesos psicoanalíticos de Carl Jung que intencionalmente te lleva a esa conclusión. Correcto. Y te la fortalece y te la justifica psicológicamente. ¿Ves? Que el centro de la existencia es el individualismo. Ahora, esto destruye, como dije, el concepto de comunidad y destruye cuando la secularización impacta la comunidad cristiana todos los días. Y lo hace de eso una le iba forma... a decir, pastor, que yo entiendo que aquí hay aquí hay como algo chocante dentro de la cristiandad,
un peligro. Mientras tenemos como elemento tan sólido y principal la comunidad, el congregarnos, aquella primera comunidad cristiana de donde todos venimos, pero por el otro lado vemos la individualidad del ser humano que viene también de la Reforma Protestante, ¿cierto o falso? Cierto, pero antes de irnos allá vamos a volver aquí, y aquí, mire, lo tengo que decir. Ajá. Uno de los mejores ejemplos de la influencia de la secularización es todo el tema de vacuna. Anda, ajá. ¿Ok? Es mi derecho como ciudadano, mi libertad, de yo hacerle mal al que yo quiera, no vacunándome, porque ese es mi derecho. Okay. Porque yo soy absoluto. Y nadie me puede dictar a mí lo que yo tengo que hacer, no importando las consecuencias de mis hechos en relación al otro, porque el otro no existe para mí, porque el mundo postmoderno es autónomo, es privado, no crea comunidad, no le interesa comunidad, lo que le interesa es el yo. Ahora, esa postura secularista, privada, autónoma, milita directamente contra las declaraciones prescriptivas claras de mandato: ama a tu prójimo, procura hacerle el bien a tu prójimo. Okay. Entonces, si yo sé que no vacunarme puede potencialmente crear condiciones de muerte, de enfermedad a mi prójimo, a quien yo soy llamado por Dios a amar, pero no me importa porque mi individualidad, mi autonomía, mi libertad, mi egocentrismo es superior a la necesidad de la comunidad. Porque en mi mundo no existe comunidad. Lo que existe es un conjunto de autónomos, de entes privados, a donde funcionan y se relacionan en categorías de poder. Nietzsche, que el que pueda ejercer mayor poder sobre los otros, este es el que manda y que domina. Okay. Ese es el mundo posmoderno. Wow. Amigo, vamos a detenernos porque se nos venció el término del segundo segmento. Nos hemos desviado y bueno, el pastor aquí es libre de expresar sus opiniones. Este no era el tema, pero nos ha traído un ejemplo muy, muy importante y tal vez producto de un futuro programa en nuestro programa, porque esto de las vacunas, señores, alerta cristiano, pausamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. El tema de la vacuna definitivamente hay que tocarlo. Sería irnos totalmente del tema del programa, pero está pendiente. Pastor, vamos al segundo punto, el proceso del pluralismo radical. ¿Qué es eso? Primero, que han habido en toda la historia, siempre ha existido diferentes interpretaciones y la existencia
del pluralismo, la diversidad, la diferencia. Para eso se hicieron los colores. ¿Okay? Sí. Entonces, lo que Luis Rodríguez cantaba, Pavo Real, está hablando de diversidad cultural, lingüística, política ahora. Pero el posmodernismo nos representa una radicalización, un carácter casi absoluto de ese dicho pluralismo. La pluralización es el proceso a través del cual la cantidad de opciones del sector privado de la sociedad moderna, privado de la sociedad moderna, rápidamente se multiplica, especialmente en el aspecto de religiones, ideologías, políticas, etcétera. Entonces, es que ante la ausencia de verdades absolutas, ante el énfasis de perspectiva, y el concepto de perspectiva en el pensamiento posmoderno es central, porque eso implica que nadie tiene una perspectiva global sobre la verdad. Por eso la verdad es relativa. Porque parte del individualismo. Exacto. Entonces, ante esa realidad, el resultado natural es un asunto que fractura todo aquello que nos une, porque cada uno, cada ideología, cada postura política, cada religión se convierte en su propio mundo de autoridad. Y entonces tenemos un pluralismo extraordinario. Ahora, esto trae unas condiciones y unas contradicciones. Por ejemplo, entre el discurso de la posmodernidad en relación al pluralismo, hablamos de inclusividad. La importancia de nuestra sociedad ser tolerante e inclusiva. Ahora, el problema es el siguiente, que no puede existir ninguna comunidad inclusiva o totalmente tolerante o pluralista. ¿Por qué? Porque deja de ser comunidad. Correcto. Porque comunidad es unidad. Lo que compartimos, tenemos en común, y lo que identifica eso que tenemos en común es un valor o un principio central que sirve como no negociable, y que ese punto central no negociable como punto define los límites de la periferia, de lo que se puede incluir. Porque si se va más allá del centro de los valores o los principios que identifica tal comunidad, deja de ser comunidad. Correcto. Pierde su sentido de ser. Un ejemplo que se me ocurre, si yo milito, me reúno en una comunidad cristiana, abrimos nuestros brazos a un ateo. Pero ese ateo de ninguna manera comparte lo que nos une, que es nuestra fe cristiana. Va a llegar un momento donde ese ateo no puede formar parte de la comunidad cristiana porque nunca cede su punto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero si tú eres un pluralista posmoderno, lo acepto. Lo acepto absoluto. Y entonces no hay tal comunidad cristiana, pastor. Exacto, se deshace la comunidad. Que ya no es que no puede haber comunidad por autonomía y privacidad. Correcto. Es decir, estas definiciones están en contradicción la una con la otra. Pero entonces aquí siguiendo de nuevo adherida, aquí, bueno, no importa. Porque lo que marca la posmodernidad es esta diversidad. Claro. Y esa diversidad es un absoluto. Note que en el pensamiento posmoderno no hay absolutos absolutamente. Lo único que funciona como absoluto es el absoluto. Él es absoluto. Es una esa contradicción. Postura, que es una contradicción. Por eso que hay críticos del pensamiento filosófico de Derrida, que es un loco. Sí, todo lo que él está diciendo son contradicciones. Correcto. Pero ok, está bien, porque a mí me gusta vivir en contradicciones. Ahora, mire lo que entre las cosas a donde esto tiene un efecto directo, un impacto en la Biblia. En el estudio literario, sea de Don Quijote, de lo que sea, las posturas literarias posmodernas plantean que si, por ejemplo, yo como cristiano tomo la autoridad de la Biblia, me orienta, me enseña, ¿ok? Después de haber hecho eso, tú no tienes
que seguir y aceptar las opiniones que están aquí. Tú no estás sujeto a la intención de su autor. Porque ahora tú haces de eso lo que tú quieres. Entonces, en la lectura postmoderna literaria, que se llama cristiana, Pablo dijo, pero Pablo se equivocó. Y yo puedo interpretar y aplicar a Pablo como yo quiero. Como a mí me dé la gana. Como a mí me da la gana, porque la intención original del autor, que es la teoría de la cual se rechaza, ya no vale. Porque yo construyo mi propio mundo literario interpretativo para mí hoy. Y puedo decir que soy cristiano, Sí. pero a mi manera. Sí, yo digo cristiano en minúscula. En minúscula. Sí, seguro, porque cualquiera puede decir cristiano. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tú entiendes por el uso de la expresión cristiana? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que ser críticos. Es lo mismo con No me teólogos. someto a la autoridad bíblica. Exacto, entonces yo no puedo ser cristiano. Yo no acepto que Jesús es divino. Yo no acepto que resucitó corporalmente. Yo no acepto ese. Entonces, tú no puedes ser que. Tú eres un cristiano, lo que se llama un cristiano cultural. Cultural. Okay. Pero tú no aceptas ninguna de las tesis fundamentales que identifican, ¿verdad?, tanto la autoridad como las verdades de dicha expresión que se llama cristiana. Lo mismo con teólogos. Hay personas por ahí enseñando y declarándose teólogos y que son teólogas y son esto. Entonces, sí, si tú quieres usar el concepto teólogo con minúscula, todos somos teólogos. Y entonces vemos hermanos cristianos dividiendo la iglesia cristiana con 40 opiniones. Porque no hemos capacitado de forma crítica a la feligresía de nuestras iglesias. Seguimos predicando y compartiendo un cristianismo genérico, cultural. Uy. Y caemos en eso. Y hoy con los medios, olvídate, con todos los locos y locas que hay. Entonces el enemigo hace fiesta con ese tipo Seguro. Con la ignorancia del pueblo. Recientemente tuvimos un ejemplo de una señora, de una pastora que dice que es teóloga, que ha hecho unas expresiones que la prensa, obviamente... Y que dichas expresiones no son bíblicas ni científicas. ¿Por qué, pastor? Número uno, porque las aseveraciones que hacen no son sostenibles por la palabra, son exactamente opuestos a las verdades bíblicas y no son científicas porque las posturas que asuman en el asunto de género van contrario a la ciencia de la biología natural. ¿Dónde cae esa postura de esa teóloga en estas tres? Posmoderna radical. Posmoderna radical. Seguro que sí. Okay. Para ellos son el centro de la verdad. Ellos definen la verdad. Lo que dice la iglesia y la fe de la tradición y la fe de la iglesia no importa lo que hay. Y que no existe herejía ni ortodoxia. No existe. Estos son uno de los principios, no solamente resultado del posmodernismo, resultado de la modernidad anterior a esto. A donde se va a plantear, y esto Walter Bauer, 1933 sale la edición en inglés, Orthodoxy and Heresy, a donde se rechaza que existe en el mundo moderno herejía, falsas doctrinas. No existe, todo es relativo, todo puede ser verdad. O sea, ya no se le puede decir a nadie, este es un hereje. Sí, ya, eso según es ellos, una mala palabra. Sí, sin embargo, no me van a aceptar a mí porque yo me convierto en el nuevo hereje para ellos. Esa es la contradicción. Correcto. Porque la pluralidad no es una verdadera pluralidad y la tolerancia no es una verdadera tolerancia. Yo voy a tolerar a los que yo quiero y me gusta. Y a los que a mí no me gusta, yo lo voy a atacar. Y la máxima maquiavélica de divide y vencerá. ¿Así? Se impone. Seguro. La estamos viendo viva. Y el gran maestro del posmodernismo, Nietzsche, dice que el desempeño más importante del ser humano es el ejercicio de su poder. Entonces la tolerancia se define por poder. Yo te voy a callar, no me gusta lo que tú crees. Entonces ahora, como yo tengo poder de legislador, yo voy a usar mi poder de legislador, aunque es minoritario, pero tengo el poder para callarte la boca, porque tú eres intolerante. Correcto. Pero yo te voy a callar la boca. ¿Y quién está desempeñando la función de intolerancia? El que se quiere llamar tolerante. Sobre todo imponiéndote el poder del Estado. Por ley. Sí, por una ley. Sí. Wow. O sea, pastor, que estamos viendo
distintas manifestaciones de lo mismo. De este posmodernismo que lo vemos dividido en tres. ¿Y qué del tercero? La privatización, que ya ahorita usted asomó algo. Es la destrucción de comunidad. ¿Ve? La privatización es el proceso a través del cual el énfasis del individualismo resulta en la separación y aislamiento de la persona de su mundo comunitario. Este es el extremo. Sí, es decir, extremo en el sentido que quizás es lo más ya obvio. Frente a la comunidad, el individuo. Exacto, y esto lo vemos en la iglesia. Hoy lo que se llama iglesia, en muchos casos no es congregación, es un conjunto de individuos que cada uno viene con su agenda, tiene su lista, Señor Dios, esto es lo que yo quiero. Ajá. ¿Ve? Entonces no hay comunidad, no hay comunidad. Y aquí voy a hacer una crítica que muchos me van a caer chincha. Ajá. Una de las expresiones de esa privatización y de la autoridad del individuo, la autonomía, es cuando la iglesia existe y se define y hace sus decisiones a través de procesos democráticos. Ok, déjelo ahí, que ese es el tema para empezar el cuarto segmento, porque es un tema caliente. Amigos, hacemos una pausa. Alerta Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos, aquí estamos en el cuarto segmento. Este programa de hoy ha sido un tanto accidentado, pero yo me lo he gozado, porque precisamente el programa está abierto a la influencia del Espíritu Santo y cómo el Señor nos mueve en esta conversación con el pastor y teólogo Dr. Samuel Sullivan. Pastor, estábamos en la privatización y decíamos que es el proceso a través del cual el énfasis del individualismo resulta en la separación y aislamiento de la persona de su mundo comunitario. Y hablamos de la iglesia y usted tiró una piedrita ahí bien interesante de que tenemos un problema en la iglesia con la cuestión democrática. Sí, primero para aquellos que nos están escuchando, no estamos hablando de la privatización de las empresas en relación al gobierno de Puerto Rico. Claro. Sí, es decir, cuando miramos al testimonio bíblico, ¿verdad? Y debo decir que en el texto bíblico de nuestro testamento tenemos una diversidad de experiencias comunitarias en el carácter multicultural, multinacional, multilingüe de la iglesia. Ajá. En el Imperio Romano. Pero lo que me llama es que en el caso específico más norteamericano, la cultura dominante en su secularización sigue reforzando la naturaleza y el carácter de la democracia, que es un valor, un principio universal, incuestionable, aceptable por todos en la cultura. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando miramos cómo eso funciona en la vida de la iglesia, que es una comunidad única, si es iglesia, eclesía en el sentido nuevo testamentario, lo que gobierna el compartir la convivencia de la iglesia es la dirección y la autoridad de la palabra y el Espíritu Santo en buscar el consejo y la dirección según esa autoridad. Pero la democracia toma el carácter del individualismo, la privacidad, y la convierte en un ídolo, a donde ahora la iglesia que va a elegir sus propios líderes, a donde la Escritura da criterios
de carácter moral, bíblico, de testimonio público, de expresiones del Espíritu, el fruto, etc. La democracia cancela eso y dice, vamos a elegir la dirección de la iglesia, quiénes son o quién es el pastor o la pastora, por la autoridad y el poder del voto mayoritario de aquellos reunidos. Entonces, lo que determina si eres aceptable o no, no es la Biblia, no es la dirección del Espíritu Santo, sino es el poder y la autoridad individual de cada voto, que mi voto cancela la autoridad de la palabra. Wow. Mi voto tiene una autoridad absoluta bajo la democracia. Y lo que determina la verdad no es la palabra, es el resultado de la expresión del individualismo autónomo y privado de cada persona que constituye este grupo, porque comunidad dejó de ser. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que los que votan o determinan, es interesante, es los que tienen mayor de ejercer poder de su propia opinión. Aunque cancele los valores bíblicos. Así es que en la época moderna y ahora posmoderna, doctrinas han cambiado en nuestras iglesias. Como una iglesia wesleyana de santidad bíblica, ¿verdad?, pase reglamentos de apoyo de conducta homosexual como aceptable para un cristiano. Correcto. ¿Cómo? Por el voto democrático. Y eso ha sucedido en todas las denominaciones, en todas, porque lo que rige y se acepta como absoluto de autoridad para hacer expresión de lo que es verdad es el voto de la mayoría. Ahí ya Dios no cuenta. Bueno, entonces la excusa es que se le atribuimos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca contradice su verdad revelada en la Escritura. Nunca, ningún proceso externo cancela aquello enseñado explícitamente por las Escrituras. Es como si dijéramos que aquel Dios no es el mismo hoy. No, o sea, Dios hoy es Dios mi nos opinión. Dijo, no te acuestes contra natura. Bueno, no te apures. Pero ahora hoy Dios nos está diciendo, sí, mira, sí, eso está bien. Porque el pensar interpretativo literario te dice, tú no tienes que seguir lo que la Biblia te enseñó. Eso fue la opinión de ellos. Correcto. Y la opinión de ellos nunca es absoluta ni divina, porque se rechaza el carácter de revelación divina del texto. Entonces, lo que dijo Moisés o Pablo o Jeremías, Isaías, es tan legítimo o autoritativo como yo, con lo que yo opine hoy. Me convierto en un nuevo Pablo. Esa es la coigualdad que la modernidad y la posmodernidad crea para la iglesia. Y la iglesia bautiza, por ejemplo, en la privacidad. No, la iglesia bautiza el asunto privado, ¿ok? Se le da el sentido de comunidad, se pierde. Hay hasta un corito que cantamos en la iglesia. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. A mí no me interesa porque usted está aquí. Lo que me interesa es importante, yo saber por qué yo estoy aquí. El yo ya es lo que esa hoy... es la influencia del individualismo. Eso estaba en la iglesia por los 50, 100 años. Por eso que la adoración se convierte en un evento de entretenimiento y del yo, de la autonomía, de la privacidad, del individualismo. No hay comunidad. Si uno observa qué es lo que se canta en el culto típico, es yo, lo que yo quiero, como que yo siento, qué es lo que yo espero, es yo. Y no tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Es una manifestación de egocentrismo. Wow. Entonces se pierde la identidad de comunidad, de coinonía. Y estos son algunos de los impactos destructivos de la privacidad, de la autonomía, del secularismo. ¿Cómo debiera ser? Si vamos a oponernos a esta privatización extrema,
¿cómo volver a la senda antigua? Yo creo que el llamado a la senda antigua no es hacerlo como en el pasado. Eso es una de las malas interpretaciones de Jeremías que se hace de ese pasaje, sino es un llamado al llamado de Jesús. Amémonos el uno al otro. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amarte a ti mismo, como a otro como a ti mismo. Entonces, primero, eso es un llamado a comunidad. Si soy tan egoísta, ¿por qué no puedo ser egoísta amando al otro? Es un sí, lío que he formado aquí, ¿verdad? Exacto. Pero me amo mucho, pero déjame amarte mucho a ti. Exacto, pero amarte a ti mucho es lo que viene primero. Y no lo que debería hemos cambiado el orden. El orden. Hemos puesto a Dios. Amar a los demás como me amo a mí. Exacto. Y hasta sacamos a amar a Dios primero. Como me dijo yo en una conversación con un hermano los otros días. Me dice, no, ¿cómo yo voy a amar a Dios? Yo me tengo que amar a mí primero si voy a ser útil. Yo le dije, bueno, hermana, eso no es bíblico. Tú eres llamado a amar a Dios. Y la amar a Dios transforma tu amor. Y esa transformación te lleva, segundo, a amar a tu prójimo. Amarte a ti mismo es lo tercero. Esto es volver como dicen los americanos, back to basics. Back to basics, love. Love God, love your neighbor, then love yourself. Es tan sencillo, pastor. Bueno, el problema es sencillo, pero lo hemos complicado. Pero es difícil porque somos pecadores. Ese es el problema, que la naturaleza pecaminosa interrumpe eso, porque la naturaleza pecaminosa quiere hacer de uno divino. ¿Ves? Somos idólatras. ¿Y por qué no trabajar con esa naturaleza pecaminosa mejor? Si eso es lo que está en el meollo del asunto, pastor. Sí, pero la sociedad secular asume e enfatiza que somos buenos, que no hay pecado. Y el instrumento más reconocido y respetado, supuestamente científico, que define esa existencia, la realidad existencial del ser humano, es la psicología. DSM, hoy estamos, ¿qué? DSM-8. Estamos por 8, algo así, 6, 7 por ahí. Entonces, como eso es la Biblia de la sociedad secular, esa Biblia psicológica, psiquiátrica, establece y define que el ser humano es bueno, punto. No hay pecado. No hay pecado. Y todo lo que crea ansiedad, todo lo que crea culpabilidad, vergüenza que resulta en temor, tiene que destruirse, deshacerse, porque impide tu autonomía. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que produce esos sentidos de vergüenza, culpabilidad y temor? La convicción del Espíritu Santo. Correcto. Que está diciendo, cuídate de esos pecados. Y la paga del pecado es muerte. La psicología y la psiquiatría moderna milita radicalmente contra eso. Esos dolores de conciencia. Yo me acuerdo de mi crianza católica. Aquel sacerdote que me hablaba, Eduardo, cuando a ti la conciencia te duele por algo. Yo le llamaba las banderas rojas. Ahora como evangélico, cuando yo siento un dolor de conciencia, yo digo, aquí hay una bandera roja. Y me siento a meditarlo, a orarlo, a reflexionarlo y a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, ¿qué está pasando? Y que esa bandera roja es una expresión del amor y la gracia de Dios, no es ley. Es el Espíritu Santo interviniendo conmigo. Exacto. Peligro, cuidado. ¡Ey, alerta, cristiano! Por eso el nombre de este programa. Alerta, cristiano. O sea, vamos a echar a un lado todo un desarrollo de conciencia que hemos tenido, un crecimiento espiritual, porque una tendencia del mundo nos está dividiendo entre comunidad e individuos, cuando no debería existir tal división. No, y que no, es que en el marco pluralista postmoderno no existe comunidad. Comunidad es imposible. La realidad postmoderna radical es el individualismo, la autonomía, claro, pastor, que milita contra la autonomía del otro. El día que se impongan, entonces nos van a imponer unos conceptos comunitarios. De ello, es decir, eso, que es una falsa comunidad, porque ninguna comunidad puede ser comunidad los de forma llamados impuesta. Colectivos, que son conceptos que vienen del socialismo,
Esos serán entonces las nuevas comunidades. Y es interesante que en esos casos históricos y filosóficos como Hegel, Marx y otros, sus principios, incluyendo a Nietzsche, fueron tan inaccesibles o posibles que se cometieron suicidio. No pudieron vivir bajo sus propios conceptos. Han sido fracasos. ¿Ves? Wow. Pero que eso apunta a la soberbia humana, a querer ser divino. Wow. D.H. Pastor, esto pica y se extiende. Aquí estamos hablando de 3 semillas bien peligrosas para la iglesia que nosotros como cristianos tenemos que seriamente, como decía un profesor mío, poner los codos en la mesa y reflexionar profundamente sobre esto. Y pensar a la luz de la palabra, preguntarnos qué es la autoridad que dirige, que informa la verdad. ¿Qué rige mi vida? Sí, ¿qué es el fundamento de verdad que me informa? Porque ahí es que vamos al caso. Porque los cristianos pueden reflexionar y están reflexionando sobre su secularidad. Sí, porque la cultura, porque fulano, porque la política, porque la ley, porque esto. Ninguno de esos criterios son absolutos. El único para el cristiano es las Escrituras. Correcto. Pero cuando ni pienso de esa forma, de cómo la autoridad explícita, prescrita, no estoy hablando de todo detalle que te dice la Biblia. Aquello que la Biblia explícitamente enseña, ahí tenemos que responder. Wow, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Amigos, esto sigue, esto continúa en nuestro próximo programa con el Dr. Sullivan. Seguiremos profundizando en estos aspectos y en muchos más. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor, como siempre. Dios le bendiga. Buenos días. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.